Muy buenos días. Tenemos toda la información del sector agropecuario. Vamos a tocar también qué es lo que pasa con los precios y qué pasa con el soja 3. El soja 3 realmente fue un fracaso. Así directamente fue un fracaso. Van a entrar alrededor de 23, 24 mil millones de dólares menos al sector agropecuario debido a que no funcionó. Y es un año para el sector agroindustrial bastante complicado. Hay una denuncia muy fuerte hecha desde Confederaciones Rurales Argentinas, su presidente Chemes lo ha denunciado y realmente es lo que ha sucedido. Después, otro tema realmente importante, terminada esta sequía, hay muchísimas esperanzas sobre lo que tiene que ver con la campaña de trigo. Se está hablando de 18 millones de toneladas que se pueden llegar a recaudar, a poder realizar en este país. Vamos a ver, está lejos de los 21, pero también está lejos del fracaso que fue un 50% menos de la campaña anterior, que fue un desastre realmente para la Argentina, culpa de la sequía. Comenzamos el programa yendo a visitar a la gente de AgroVulcan. Allí vamos a estar hablando en el primer bloque sobre economía. ¿Con quién? Con nuestro amigo Sergio. Acompáñenos. Sergio Buscemi, aquí en AgroVulcan, realmente un gusto el tenerte, poder hablar sobre economía, tenés una visión bastante clara sobre lo que tiene que ver con estos planes que ha alargado el gobierno. Terminamos el soja 3 que, al entender de muchísimos especialistas, no anduvo, ¿no? No, en realidad no cumplió con las expectativas para nada con respecto a soja, las economías regionales tampoco, y el único que aprovechó es aquel que hasta ahora no había tenido este precio diferencial y todavía le quedaba cebada o girasol, y aprovechó a concretar inclusive bastante cebada cervecera que no entró, se terminó vendiendo como forrajera. Sí, a ver, estamos hablando de cereales y estamos hablando de cebada. En las economías regionales nulo directamente. En las economías regionales nulo, era muy complejo, había que anotarse en un régimen de no aumento de precios por un tiempo determinado. Y bueno, y finalmente estos parches que sirven para ingresar alguna cantidad de dólares al gobierno no le alcanza. Y bueno, así lo vemos hoy al ministro de Economía viajando a China para tratar de conseguir yuanes. Y a mediados de mes viajando a Estados Unidos tratando de conseguir dólares, ¿no? ¿Cómo lo ves vos a esto que propone el gobierno de, por medio de China, hacer un intercambio en lo que tenga que ver con las importaciones y exportaciones usando la moneda de ellos? Es otro parche parcial que se viene dando, que para aquellos insumos del agro que se puedan importar de China le va a traer algún tipo de solución. No hacía la totalidad de lo que necesita el productor para aplicar el paquete tecnológico a toda su producción, pero bueno, algo van a ir encontrando y bueno, tenemos que estar preparados nosotros para poder abastecerlo en aquello que tengamos a mano y podamos completarle al productor, ¿no es cierto? Yo creo que este parche con la economía china en el intercambio de la moneda, usar la moneda de ellos para las importaciones y las exportaciones, me parece que ha habido un alivio para parte del sector industrial en nuestro país, ¿no? Porque hay muchas cosas que vienen de China y poder usar esa moneda china que estaba guardada está bien. Todo se ocurre, el ingenio aparece tarde a veces, ¿no? Sí, nosotros nos enfocamos en hablar de nuestro sector, pero hay otros sectores que también van a recibir insumos necesarios para la producción. Indudablemente esta es una situación de geopolítica internacional donde China quiere introducirse en ciertos mercados, por otro lado Estados Unidos está tratando de que no sea en América y bueno, esto lleva a que nosotros jugando con las dos economías podamos obtener algunos recursos que antes no teníamos. Sergio, hacemos una pequeña pausa y nos metemos un poco más macro, más internacional, ¿te parece? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Primer informe, liquidación de divisas. Realmente 23, 25 mil millones menos del sector agropecuario. No es un número menor, ni para el productor, ni para el sector productivo más importante de nuestro país, ni para las arcas del gobierno. La liquidación de divisas es cada vez peor.
El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes, se refirió al impacto de la sequía en la liquidación de divisas por parte del campo durante el presente calendario y advirtió que la cifra sigue siendo cada día menos. Chemes estimó que este año el sector agropecuario liquidará entre 23 y 25 mil millones de dólares menos y aseguró que el grueso de esa cifra es la pérdida de la cosecha de granos como soja y maíz, aunque mencionó que también tienen influencia la carne vacuna y las economías regionales. Con respecto a los dólares que el campo le transfirió al gobierno de Alberto Fernández desde su asunción en el año 2019 hasta la actualidad, que se calculan 100 mil millones de dólares, Chemes indicó que es real la transferencia de recursos por retenciones, todo lo que generó en materia impositiva y producción de campo, pero afirmó no conocer el destino de esos fondos al expresar que quisiéramos saber qué se hizo con toda esa plata. En ese sentido, el titular de CRA intuye que ese dinero fue destinado a mantener un Estado más grande de lo que se puede tener y señaló que por eso no vemos que estos recursos se terminen transformando en infraestructura, que es lo que necesita el campo, o en medidas que incentiven a producir más. En función de ese estado de situación, explicó su posicionamiento expresando que las quejas son a raíz de no estar de acuerdo con todo esto que estamos viendo. Al ser consultado por las críticas a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, consideró que allí hay una cuestión ideológica. Por supuesto, con una información equivocada y con una tendenciosidad a pegarle al campo porque son preconceptos que vienen desde hace tiempo y además son tan viejos que no es real. Continuando con esa línea, sostuvo que no digo que nos estén adulando o ponderando, pero sí que se tendría que tomar el verdadero valor que tiene un sector dinámico que cuando se generan medidas de estímulo, enseguida reacciona. En relación al menor valor de la carne en Brasil frente a los precios de nuestro país, Chemes indicó que esto se debe a que tiene costo de producción más bajo y está en una expansión muy importante para ganar mercados, a lo que agregó que todos sabemos que cuando Brasil crece, todos los días un poco nosotros hacemos lo contrario, decrecemos, en tanto que remarcó que tiene una política expansiva que creo que habría que copiarla. En esta segunda parte seguimos con el amigo Sergio Buscemi. Sergio, nos fuimos al corte con el compromiso de volver y mirar un poquito más macro, a ver cómo entra la Argentina en este marco internacional. En este marco internacional que se viene con una lectura bastante diferente desde Estados Unidos y desde China y de lo que tiene que ver con el resto del mundo. ¿Cómo lo ves vos? Lo que va a pasar, sigue pasando esto de jugar a la balita entre Rusia y Ucrania, que al final es Estados Unidos, el que está en esta guerra fría con Rusia. ¿Y cómo ves que estemos jugando nosotros en actores, si somos parte de los extras, de los actores de lo que está pasando en el mundo? No, indudablemente siempre nuestro rol, por muchas circunstancias, es secundario, por un lado. Por otro lado, creo que viene de algún momento alguna inserción económica de nuestro país en el mundo con ciertas cosas que están pasando. Digamos, ya el año que viene no vamos a tener la cosecha de este año, va a ser una cosecha normal, lo cual nos va a permitir un ingreso mayor de dólares al país. Por otro lado, la matriz energética de ser importadora va a cambiar y va a mutar a ser exportadora, con la cual van a ingresar también una cifra, 7 mil millones de dólares aproximadamente, cuando tuvimos el año pasado que importar más de 6 mil millones de dólares con respecto a ese rubro en petróleo y gas. Se nos viene el litio, con tal vez otros 7 mil millones de dólares más de exportación. Se nos viene el cobre, donde hay 10 proyectos mineros en la cordillera que están avanzando y en el 2025 también aporten una cifra similar. Con lo cual va a cambiar un poco la matriz exportadora argentina y le va a permitir en el futuro tener años más normales. Eso es muy alentador lo que decís. Es muy alentador. Yo ya había escuchado esta lectura. Estamos aguantando los peores momentos, ¿no? Sí, tal vez a partir del 2025 tengamos un escenario más normal para el país. Pero la mala noticia es que hay que pasar el 23 y el 24. Y en el contexto mundial, esta guerra,
que se está jugando a una guerra fría prácticamente, porque los países exportadores tanto de tanta importancia como Rusia y Ucrania siguen exportando. Sí, indudablemente tuvimos el año pasado un momento que explotaron todos los precios y que se vieron que fue el momento del inicio de la guerra. Y por más que estén en guerra, el dinero maneja todo. Entonces están en guerra pero se ponen de acuerdo para exportar. Y bueno, y pasó el momento inicial y finalmente, de alguna manera u otra, terciando Turquía en esta relación y siendo como el garante de la situación, a partir de ahí se empezó a exportar de Rusia, se empezó a exportar de Ucrania y bueno, y hoy en día el mercado es casi normal. Y podrá seguir la guerra y se va a seguir exportando y produciendo y podrá haber algún foco en algún momento que haga disparar los precios, pero después se tiende a normalizar todo. ¿Cómo ves terminar este año? Y un año muy complejo en todo sentido, está muy complejo en la parte económica y en la parte política también, lo cual retroalimenta la complejidad económica. Hacemos el primer corte comercial y seguimos desde aquí, desde Agenda Agraria, con la gente amiga de AgroVulcan. Ya estamos volviendo. En Rizobacter creemos que la agricultura hay que hacerla como nunca. La microbiología agrícola nos dice qué hacer, porque cada semilla, raíz o cultivo sabe lo que necesita y trabajamos todos los días para también saberlo nosotros, sin dejar de pensar que alrededor hay un productor, una familia, una ciudad. Rizobacter, mejor agricultura. Hotel Facón Grande, Reconquista 645, Buenos Aires. Hotel Facón del Mar, Avenida Colón 2198, Mar del Plata. Hoteles con tradición de campo. Participa en el concurso Pasión por la Carne Argentina y gana viajes y otros premios increíbles para vos y tus compañeros. Encontrá las bases y condiciones en concurso.carneargentina.org.ar. Montenegro Maquinarias te presenta la Rastra Diamante, notablemente eficaz en la eliminación de malezas. Una herramienta ideal para utilizar antes de la siembra o después de la cosecha. Rastra Diamante, el complemento perfecto para una agricultura estratégica y sustentable. Conoce más en montenegroargentina.com. Para controlar las principales plagas de la región, BASF desarrolló 3 poderosos insecticidas. Nomold, mayor persistencia y días de control en los primeros estadios larvales. Pirate, control contundente y rápido en orugas. Fastac Duo, efectivo sobre ninfas y adultos de chinches. Juntos forman la unidad antiplagas de BASF. 3 aliados, una misión: controlar todas las plagas. BASF, we create chemistry. Vamos a entrevistar a un amigo, a Federico Sturla, un amigo de muchísimos años. Hablábamos fuera de cámara sobre cómo había sido la recorrida de él en todo el sudeste de la provincia de Buenos Aires y nos la va a contar así, en esta charla. En AgroVulcan, lógicamente, estamos con uno de sus titulares, Federico Sturla. Fede, te damos la bienvenida y estábamos hablando fuera de cámara diferentes temas. Uno tenía que ver con que antes de esta lluvia algo se había aprovechado algunos productores para sembrar un poco de trigo, pero bueno, hay mucho todavía para pensar en ese cultivo, ¿no? ¿Qué tal, Marcelo? Buenas a todos. Sí, en los últimos minutos de mayo, y parafraseando al Chiqui Latorre, que siempre dice que el día patrio, 25 de mayo, empieza la fecha óptima, se llegó a sembrar algunas hectáreas, a poner a punto y largar los primeros lotes. Poco se pudo hacer porque, bueno, por suerte después empezó a llover. Bueno, ahora un poco es estrategiar cómo continuar, porque lotes, eso cambia un poco la dinámica de los planes, porque hay que volver sobre los lotes que tengan más piso después de esta lluvia. Hay zonas que llovió más y se va a demorar un poco más, pero bueno, hay que tener todo presto para aprovechar esta fecha temprana, como decía el Chiqui. Te hago una pregunta. Todavía queda lógicamente soja sin levantar, el agua no ha acompañado tampoco. Nosotros estuvimos recorriendo Benito Juárez, toda esa zona, se ha cosechado bastante. Bueno, acá falta, ¿no? Claro, sí. La primera se cosechó toda prácticamente. No había tanto hectareaje en esta zona.
Y la soja de segunda, que venía con rindes variados, pero siendo buenos, sí, tendientes a lo bueno, falta todavía levantar, te diría un 20%, ya la parte final de la soja de segunda. Con buenos rindes, vamos a ver ahora, después de tantos días de humedecerse, los granos, la lluvia, secarse, con qué calidad quedan los tegumentos, los que quieren guardar semillas, estarse atentos a ese tema. Fede, vos que estuviste recorriendo, contame un poco, bueno, maíz lógicamente todavía falta, pero maíz se lo ve bárbaro, ya está todo jugado, ya se sabe el numerito que va a haber, ya se sabe, hay que ver los rindes nada más. Sí, hay que esperar que ocurra, ver con qué humedad. Están, bueno, ni hablar los maíces de primera, que algunos se llegaron a cosechar acá en la zona de Otamendi con sorpresa por lo bueno. Pasaron los 10.000 kilos, los primeros lotes, se sacaron un poco de los pelos en cuanto a humedad, ¿no? 16, 17, 18. Y falta el grueso, ¿no? Todas las siembras que el año pasado se hicieron un poco más demoradas, como estrategia defensiva de un verano que iba a ser duro, que todavía no se cosechó. Y también están los maíces de segunda, que el año pasado, diría, crecieron en hectareaje. Y hay varios lotes de segunda que están lejísimos de cosecharse, pero que tuvieron un otoño que fue único. Creo que va a ser difícil que se repita. Así que bueno, en un contexto nacional bastante complicado, aquí en el sudeste realmente nos hemos defendido bastante bien en los rindes. Sí, realmente diría que el más castigado fue el girasol, porque, claro, y así todo se defendió, pero bueno, en cuanto a maíz y soja, la verdad que muy bien. Fede, hacemos una pequeña pausa y quiero preguntarte un poco más sobre las expectativas que tiene el productor, sobre insumos, sobre este trigo que se tiene que lanzar del todo y hay mucho más para preguntar. La sequía queda atrás y las lluvias alientan la próxima cosecha. Las lluvias de los últimos días, que dejaron entre 100 y 200 milímetros de agua caída sobre la región núcleo, permite confiar en dejar atrás la sequía y pensar en la próxima cosecha, coincidieron especialistas. Por fin, buenas noticias. Las lluvias de estos días en la región núcleo podría cambiar el escenario del trigo, que hasta la semana pasada se presentaba como el más seco de los últimos 15 años, dijo Cristian Russo, jefe de la guía estratégica para el agro de la Bolsa de Comercio de Rosario. En ese sentido, el sitio especializado Meteorred consignó que el evento de lluvias más importante en mucho tiempo está dejando valores de 100 a 200 milímetros en la castigada región núcleo, que se esperanza con dejar atrás definitivamente a la histórica sequía. Una gran parte de este evento, resaltó el trabajo, logrará revertir en buena medida el estado deficitario de humedad en los suelos de cara al inicio del periodo más seco del año. Según Russo, en el otoño pensábamos que podría revertirse la sequía feroz que se viene arrastrando desde el verano, pero abril dejó nada más que 30% del agua que esperábamos y ahí, de vuelta, aparecieron los temores y, contra toda esperanza, era muy difícil esperar a finales de mayo estas lluvias. Sin embargo, aclaró, el evento de los últimos días puede cambiar el escenario triguero no solamente de la región núcleo, sino de buena parte de la región pampeana. Hasta la semana pasada, consignó el trabajo de la Bolsa de Cereales de Rosario, las intenciones de siembra de trigo mostraban una caída del 50% con respecto al año pasado. Lo mínimo en trigo, recordó la entidad, lo mínimo requerido para sembrar es 60% del agua útil en el suelo y los técnicos recomendaban que al menos se dispusiese de 50%. Con las lluvias de esta semana podría alcanzarse ese mínimo en 3/4 partes de la región núcleo, destacó el informe. Se alienta realmente una nueva siembra de trigo. Hay un muy buen clima en los productores, más aquí en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, donde es zona triguera por excelencia. Se hacen todos los cultivos en esta zona realmente paradisíaca en lo que tiene que ver para poder sembrar y generar expectativas en la cosecha. Pero bueno, en lo que tiene que ver con trigo hay muchas expectativas y de eso también charlábamos con Federico Sturla. Fede, como AgroVulcan, como empresa, contame
¿Cómo ves este tema de los insumos? Un tema realmente preocupante porque parece que no va a haber dólares para la importación de insumos, el productor que está preocupado, ustedes como empresa, contame cómo ves y cómo van a vivir este momento. Bueno, te cuento un poco, sí, con mucha preocupación este año, desde el inicio, porque ya venía muy atrasado las autorizaciones para la importación de los activos que las compañías luego formulan. Tenés, bueno, situaciones diversas en los proveedores. Algunos del año pasado quedaron con producto en el canal comercial, con lo cual se empezó a cubrir ciertas demandas con eso, pero tienen fechas imprecisas en muchos casos de formulación y de entrega. En el caso de los fertilizantes, bueno, por el momento hay provisión, le están autorizando a las empresas importaciones, pero le difieren la compra de dólares en el tiempo, a 180 días. Eso va a trabar de alguna manera la llegada posiblemente a tiempo, eso es lo que se espera. Así que bueno, el panorama es complejo. Por ahora se están instalando estos primeros lotes con los productos que necesitaban los lotes sin restricciones, pero ya se empieza a notar deficiencias de provisión de algunos productos específicos, como ser preemergentes para ryegrass en trigo. Eso está pasando un poco. ¿Ustedes se encuentran con algo de acopio para encarar la campaña? Sí, este año, como medida para paliar la situación, en general los productores y nosotros hemos decidido anticipar las compras y anticipar los recibos, de manera de, dentro de lo más posible, tener stock a disposición, ¿no? ¿Cómo ves que se va a encarar? Si bien es cierto que hubo un incipiente de siembra de trigo, se va a sembrar trigo, se va a sembrar bastante trigo en esta zona triguera por excelencia, donde esperamos lógicamente superar la campaña anterior que fue desastrosa. ¿Cómo lo ves vos para este año? Bueno, mira, la intención de FINA es el número que mejor se defiende en la zona con los números actuales de margen bruto. Todo el mundo esperamos, yo lo creo también, que va a ser un año totalmente contrastante al pasado climáticamente, así que la apuesta a FINA es fuerte. Estamos todos entusiasmados con tener un buen año de FINA. Están los productores en general ya con las sembradoras en caliente, ni bien haya piso poder largar y hacer nectariaje que, digamos, mayoritariamente en fecha junio, que es la fecha temprana que todo el mundo trata de hacer. Y bueno, se suscitan también algunas novedades técnicas, como ser los productos biológicos, que lo están empezando a ensayar, digamos, a probar en el campo. Están recontra ensayados ya por parte de los proveedores, y ahí tenés un menú muy grande, desde productos que van en tratamiento de semilla, algunos en las épocas vía foliar, en épocas tempranas. Se lanzaron algunos que van al suelo directamente, y ahí tenés desde bacterias, hongos complejos. Se abre un mundo de tecnología que desconocemos, que un poco nos choca cuando nos la presentan, porque es del mundo de la biología y tenemos que estudiarla. En el mundo las empresas están apostando muy fuerte al desarrollo de esto. Países limítrofes tienen mercados muy grandes y usos en las chacras de los productores, muchos nichos de uso, con muy buenos resultados. Así que hay que agarrar los libros y volver a estudiar. Qué bueno, porque realmente se ve que hay toda una predisposición a lo que tenga que ver el acompañamiento con los productos biológicos a los cultivos. Fede,
te agradezco el recibirnos aquí en AgroVulcan y como siempre el compromiso de visitarlos nuevamente. Bueno, gracias Marcelo, gracias a ustedes. Nos vamos al corte comercial, compartimos unas pequeñas noticias, una de ellas tiene que ver con el fracaso del dólar soja, que al final no funcionó, la provincia de Entre Ríos con los tambos y la suba del bioetanol a base de caña de azúcar y de maíz. Algunos de los temas, ya estamos volviendo. En Rizobacter creemos que la agricultura hay que hacerla como nunca. La microbiología agrícola nos dice qué hacer, porque cada semilla, raíz o cultivo sabe lo que necesita y trabajamos todos los días para también saberlo nosotros, sin dejar de pensar que alrededor hay un productor, una familia, una ciudad. Rizobacter, mejor agricultura. Hotel Facón Grande. Reconquista 645, Buenos Aires. Hotel Facón del Mar, Avenida Colón 2198, Mar del Plata. Hoteles con tradición de campo. Participa en el concurso Pasión por la Carne Argentina y gana viajes y otros premios increíbles para vos y tus compañeros. Encontrá las bases y condiciones en concurso.carneargentina.org.ar. Montenegro Maquinarias te presenta la Rastra Diamante, notablemente eficaz en la eliminación de malezas. Una herramienta ideal para utilizar antes de la siembra o después de la cosecha. Rastra Diamante, el complemento perfecto para una agricultura estratégica y sustentable. Conoce más en montenegroargentina.com. Para controlar las principales plagas de la región, BASF desarrolló 3 poderosos insecticidas. Nomolt, mayor persistencia y días de control en los primeros estadios larvales. Pirate, control contundente y rápido en orugas. Fastac Duo, efectivo sobre ninfas y adultos de chinches. Juntos forman la unidad antiplagas de BASF. 3 aliados, una misión: controlar todas las plagas. BASF, we create chemistry. Noticias destacadas de la semana. Biocombustibles, aumenta un 4,5% el bioetanol a base de caña de azúcar y de maíz. El gobierno fijó un aumento del precio del bioetanol a base de caña de azúcar y de maíz. La última resolución aplicó un incremento de 4,5% en concordancia con el aumento de los combustibles fósiles. Con las nuevas tarifas, el precio del bioetanol elaborado a base de caña de azúcar es de 155,168 pesos por litro. Por su parte, el bioetanol a base de maíz tiene un precio de 155,168 por litro. Dólar soja 3, se liquidaron 3.500 millones de dólares, pero el Banco Central solo sumó 333 millones a las reservas. El Banco Central de la República Argentina compró hoy 111 millones de dólares en el mercado de cambios. Se registraron pagos de energía por 110 millones de dólares. Con 800 tambos, Entre Ríos se destaca en la actividad láctea. Con un rodeo de 80.000 vacas, se estima que en Entre Ríos se producen 572 millones de litros anuales. La provincia cuenta con 570 productores primarios de leche inscriptos en el Sistema Integrado de Gestión de la Lechería Argentina. Quiero agradecer a la gente amiga de AgroVulcan. Realmente siempre es un lujo parar ahí en la entrada de Mar del Plata, charlar con ellos, tomar unos mates con Javier Martorell, Federico Sturla y lógicamente con Sergio. Charlamos de todo un poco y lo compartimos con ustedes aquí en Agenda Agraria. Nos volvemos a encontrar dentro de 7 días. Muchísimas gracias.